Reporte 100. El periodista Mathieu Turlier, a quien le agradezco mucho que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Mathieu, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por coincidir esta mañana con la audiencia de Reporte 100 aquí en Hermosillo. Mathieu, para poner en contexto, ¿qué es Fertinal? ¿Qué es Fertinal y qué pasó con Fertinal? Mira, Fertinal es una empresa de fertilizantes, productora de fertilizantes, a la que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Pemex compró por un precio de $635 millones a una dupla de empresarios, y que era una empresa que estaba en quiebra. Entonces la adquisición por parte de Pemex resultó en un gran desfalco al erario, en un hueco gigante de $600 millones que Pemex seguirá pagando durante los próximos 15 años. Sí. Eso es lo que es Fertinal. El caso Fertinal es la operación de Estado que fue la adquisición de esta empresa, y que esta sí implicó, por lo que se reveló, implicó probables actos de corrupción, un supuesto soborno, una operación desde el más alto nivel del gobierno de Enrique Peña Nieto, con la finalidad, entre otros, de beneficiar a Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego. Sí, ¿qué relación tiene o tuvo Banco Azteca, Ricardo Salinas Pliego, con Fertinal? Mira, Banco Azteca y Ricardo Salinas tuvieron papeles distintos. Banco Azteca formalmente solo era acreedor del Grupo Fertinal, es decir, había prestado por más de $250 millones a Grupo Fertinal para que pudiera operar. Y Ricardo Salinas Pliego, en lo personal, tenía un interés mucho mayor en Grupo Fertinal, porque a través de sociedades offshore que había instalado en Bélgica, en Suecia, en Luxemburgo, él controlaba acciones de Grupo Fertinal, es decir, además de acreedor, controlaba acciones, es decir, era socio indirecto de esta empresa, y entonces él además controlaba acciones, prestó dinero a través de Banco Azteca y prestó dinero a través de otra empresa que se llama Arrendadora Internacional Azteca. Entonces, en realidad, él era el verdadero dueño, digamos, de Grupo Fertinal cuando Pemex lo adquirió. Sí, es decir, Fertinal estaba tronada y Fertinal le debía dinero a Banco Azteca. Correcto. Y entonces Ricardo Salinas Pliego le vende Fertinal al gobierno, a Pemex, para saldar la deuda que Fertinal tenía con Banco Azteca y para sacar una ganancia de una empresa que estaba tronada. Así. Correcto, la empresa estaba, según la denuncia que interpuso Pemex en marzo del año pasado, Fertinal se encontraba técnicamente en quiebra, es decir, ya no tenía recursos ni para operar. Entonces, Pemex compró la empresa, pero aquí es importante señalar que Pemex compró la empresa con 2 contratos de crédito que le otorgaron Nacional Financiera, Bancomext y el propio Banco Azteca. Entonces, Banco Azteca, digamos, prestó dinero al gobierno para que el gobierno reembolsara las deudas a Banco Azteca. Sí. O sea, además Banco Azteca le prestó al gobierno para comprar Fertinal. ¿Así? Sí. Híjole. Pero ¿te parece chiste esto? O sea, a ver, fue una operación. Sí. Sí, dime, Mathieu, ¿fue una operación? Sí, fue una operación pues de gran calado, porque estamos hablando de 2 créditos por un total de $635 millones. Pero estos créditos, además, técnicamente no debieron haberse otorgado. Primero, porque la empresa estaba en quiebra, entonces los créditos no estaban asegurados. Sí. Segundo, porque Nacional Financiera y Bancomext son organismos públicos y no pueden otorgar crédito cuando se trata de comprar acciones o de sanar deudas. Y precisamente la adquisición de Fertinal fue comprar acciones y sanar deudas. Sí. Entonces, aquí hay
o sea, hay una serie de irregularidades que, además de la declaración de Lozoya, que se publica esta semana en Proceso, muestran que es una operación que implicó presuntos actos de corrupción, ¿no? Sí, ahora Emilio Lozoya ofrece esta declaración ante la Fiscalía General de la República en España para intentar negociar en aquel momento un beneficio de ser testigo colaborador y reducir su pena aquí en México, pero luego esto no aparece en la denuncia que presenta en México ante la Fiscalía General de la República. ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no aparece? Y también en tu texto, Matthew, dejas claro que un tema que el propio gobierno no ha querido abordar con la contundencia de la magnitud que tiene este fraude a la nación. Mira, la pregunta que tú haces es la pregunta, la pregunta de la que todavía no tenemos respuesta porque no sabemos bien a bien qué sucedió en España. Después de la captura de Emilio Lozoya y antes de su extradición a México pasaron varias semanas. Durante estas semanas hubo primero un cambio de defensa. Primero la defensa de Lozoya pensaba impugnar todas las acusaciones que se le hacían y posteriormente decidieron colaborar. Y en este cambio en la estrategia de defensa de Emilio Lozoya es cuando se entabla una negociación con la Fiscalía General de la República. Pero de esta negociación no sabemos mucho. Apenas sabemos de rumores, pero no existen evidencias así documentales o algo que nos permitan saber exactamente qué se negoció allá. Sí. Sabemos después, cuando él llegó a México, vimos su trato privilegiado, que lo metieron directo a un hospital privado en lugar de ir a la cárcel. Está siguiendo su juicio con bastante libertad. Sí. Entonces eso implica que sí negoció. Lo que no sabemos es qué es lo que negoció y con base en qué. Lo que se sabe después de esta semana es que él sí entregó una declaración sobre el caso Fertinal, la cual no se incluyó en la denuncia formal que interpuso ante la Fiscalía. Pero la razón de fondo no la conocemos y yo personalmente la desconozco. Sí, hay una denuncia, punto y aparte de lo de esto que ocurrió en España con Emilio Lozoya, el gobierno mexicano tiene una denuncia, Petróleos Mexicanos tiene una denuncia sobre este caso de Fertinal. Uh-huh. Sí, en esta denuncia, ¿sí? No solo la Fiscalía interpuso, Pemex interpuso una denuncia el 5 de marzo de 2019, pero aparte la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera, varias instituciones mexicanas están investigando sobre el tema Fertinal. La declaración de Lozoya, y por eso es más incomprensible de que Lozoya no haya denunciado o no haya colaborado con la Fiscalía sobre el tema Fertinal, porque en efecto son investigaciones que están en curso. Sí. Sí, hay una declaración después de la publicación de este reportaje en Proceso de la defensa de Emilio Lozoya, donde niegan haber dice que Emilio Lozoya niega haber hecho esta declaración, Matthew. Mira, si te fijas lo que plantea es muy interesante, porque sí. Dice esta declaración no existe. Y jurídicamente es cierto, esta declaración no existe porque no está integrada al expediente, y esto lo explica el despacho de Miguel Ontiveros. Dice, la única instancia válida para recibir declaraciones es la Fiscalía, y como la Fiscalía no incorporó esta declaración por ende no existe jurídicamente, lo cual no implica que periodísticamente no exista, porque pues sí existe. Entonces ellos dicen, la declaración no existe, por ende lo que contiene es falso, porque no existe. Pero ellos están justificando el hecho de que esta declaración no forma parte de la denuncia y entonces es un documento que la justicia no puede utilizar.
Sí, aunque no se sabe con precisión si la Fiscalía General de la República sí lo tiene efectivamente tomado como una denuncia, ¿no? Porque eso lo ofreció Emilio Lozoya en España antes de venir para acá. Correcto. Lo que podemos pensar es que no lo tiene, precisamente por el comunicado del despacho de Montiveros y por la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 27 de agosto, en la cual se quejó en público de que Lozoya no haya declarado sobre Fertinal. Sí. Entonces podemos asumir que la Fiscalía no tiene esta declaración en sus expedientes. Podemos inducir porque en realidad no tenemos acceso al expediente porque es una investigación en curso. Claro. Matthew, te agradezco mucho que nos hayas compartido tu reportaje en Proceso esta semana, este texto donde se asevera se narra cómo el expresidente Peña Nieto operó para comprar Fertinal y beneficiar a Ricardo Salinas Pliego y a su Banco Azteca. Muchas gracias, Matthew. Gracias, Juan Carlos. Muy buen día. Estamos en contacto y en Proceso puede encontrar este reportaje. Reporte 100.